Bueno, aquí me encuentro desde el Centro Universitario de Tecnología Nuclear. Mi nombre es Adriana Chautems. Este centro vincula las actividades del reactor nuclear R0, sus profesionales de capacitación, investigación y desarrollo tecnológico con el sector de la energía nuclear. Vamos a conversar hoy con dos de sus integrantes. Uno es Carlos Sosa. Carlos Sosa se encuentra en España. ¿Podés contarnos, Carlos, qué estás haciendo allá? Seguro que sí, seguro que sí. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Y cómo estás, Carlos? ¿Cómo anda, Eh, Carlos? bueno, les cuento brevemente qué es lo que estoy haciendo acá. Estoy haciendo un trabajo de investigación en la Universidad de Extremadura. En estos momentos, por supuesto, con la situación que estamos actual, no queda otra que quedarse en casa, pero previo a esto estábamos trabajando en la parte de física, está el departamento de física nuclear aquí en la universidad. Estábamos estudiando la dosis que reciben los trabajadores que utilizan un ciclotrón. Un ciclotrón es un dispositivo para la producción de radiofármacos que en alguna de otras charlas ya les voy a contar un poquito de qué se trata. El trabajo estuvo muy, muy interesante porque estudiábamos los distintos componentes del ciclotrón que se activan a través del bombardeo de protones y neutrones. Y bueno, estudiamos la radiación que emitían una vez que se activaban, la radiación gamma, a través de detectores de muy buena resolución que se llaman detectores de germanio hiperpuro. Y con eso, de esa manera, podíamos determinar las actividades que tenían asociadas cada uno de los dispositivos y los componentes, y entonces podíamos calcular matemáticamente la dosis que recibían los trabajadores, es decir, los operarios que utilizaban ese dispositivo. Muy interesante. Muchas Y gracias. vos, Carlos Murúa, acá en Córdoba, ¿qué te encontrás haciendo? Acá en Córdoba, efectivamente, en mi casa, haciendo el trabajo, el teletrabajo, tanto del reactor como las clases en la facultad y para el personal de las centrales. Acá les chumé un poquito. Hemos acondicionado el ámbito para dar clase y para hacer todas las actividades propias del reactor. Así que estamos trabajando a pleno. Muy bien. Bueno, Carlos Sosa, vos sos, entre otras actividades, te dedicas mucho a hacer la divulgación científica y en tu recorrido por la provincia nos has comentado que siempre te preguntan sobre robótica, computación y también sobre la parte nuclear. ¿Tenés algunas de esas preguntas que puedas compartir acá con Carlos? Sí, es bastante interesante porque participo mucho en el área de divulgación, en la provincia principalmente, pero también en otros lados, y siempre cuando yo comento que trabajo en la parte nuclear, en la parte de física nuclear, por más que vaya a hablar un día de robótica, inteligencia artificial y demás, está el interés por los chicos sobre la energía nuclear y qué es lo que es un reactor nuclear, ¿no? Entonces, la verdad es que es una cosa extremadamente compleja, pero por ahí eventualmente se puede contar un poco de forma simple. Así que la verdad es que teniendo un experto como es acá Carlos Murúa, me gustaría preguntarle a él cómo encararía esa pregunta, es decir, si él nos puede contar qué es lo que es un reactor nuclear. Buena pregunta. Hoy en día podemos decir que un reactor nuclear es una máquina. Básicamente es un dispositivo. La particularidad que tiene como máquina cualquier reactor nuclear de los que están funcionando hoy en día es que funcionan en base a una reacción nuclear, a un principio que se llama la fisión nuclear. La fisión nuclear fue descubierta, por así decirlo, en 1939. El año pasado hizo 80 años. Siempre que hablemos de descubrimiento, en realidad estamos hablando de una serie de investigaciones que a veces llevan bastantes años, pero que terminan en una publicación relevante. Bueno, la publicación relevante respecto a la fisión fue en el año 1939. Toda esta historia de los reactores arranca en 1932 con el descubrimiento, la publicación del descubrimiento del pequeño gran protagonista de la historia de los reactores, que es el neutrón.
El neutrón es una partícula sin carga eléctrica. Y hasta ese momento se conocían como constituyentes del núcleo los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Si yo pretendía hacer chocar, por así decirlo, un núcleo con otro, me encontraba con la dificultad de que esos núcleos se repelen, porque están formados por protones y por lo tanto hay repulsión eléctrica. En 1932, Chadwick, un investigador, publica la existencia del neutrón. Y a partir de allí comienza una investigación buscando elementos que estuviesen más allá del uranio. Perdón, Carlos, yo te pregunto, entonces, ¿podemos decir que la parte nuclear, es decir, la ingeniería nuclear, la física nuclear, tiene menos de 100 años? Es decir, sí, exactamente, sí. La física de reactores, empezó prácticamente en 1938, 1939. Si nos remontamos al neutrón, 1932. claro, porque es curioso, porque hoy en día, con toda la publicidad que hay y las películas que uno ve y las series, pareciera que desde siempre convivimos con los reactores nucleares y la energía nuclear, ¿no? Entonces, sin embargo, es algo que tal vez cuando nacieron nuestros abuelos, ni siquiera existía, no se conocía todavía, nuestros bisabuelos, ni siquiera se conocían los neutrones, o sea, son las partículas que constituyen el átomo, ¿no? Exactamente. Digamos, a partir de 1900 se da la gran revolución de la cuántica. La gran revolución de la cuántica. De hecho, las radiaciones nucleares, las radiaciones ionizantes, digamos, son conocidas a partir de 1896, cuando Becquerel descubre justamente la radioactividad del uranio. 1895, los rayos X con Röntgen. Pero la parte de reactores arranca recién en 1932, cuando Chadwick publica la existencia de esta partícula que él llamó neutrón. La característica era que la carga eléctrica no tenía carga eléctrica, no tiene carga eléctrica el neutrón. Por eso debe haber costado, perdón, tanto tiempo de descubrirla, ¿no? De terminarla, o poder observarla. Claro, exactamente, difícil de observar. A partir de ese momento, se podían bombardear núcleos con el neutrón. Y la mayoría de las investigaciones iban en la dirección de obtener elementos que estuvieran más allá del uranio en la tabla periódica. Claro. El uranio es el último elemento natural. Entonces se comenzó a bombardear uranio buscando transuránidos, elementos que estuviesen más allá del uranio en la tabla periódica. Bombardeando justamente uranio es que en 1938, dos investigadores alemanes, Hans y Strassmann, descubren o miden de que entre lo que quedaba allí no había transuránidos, sino que había elementos más livianos que el uranio. Particularmente encontraron bario. Hans y Fritz Strassmann. Junto a ellos unos años antes, trabajaba una física, Lisa Meitner, que era judía. Entonces, se había tenido que exiliar en Suecia. Hans y Strassmann, cuando descubren esto de que encuentran bario entre lo que quedaba después de bombardear uranio con neutrones, le hacen una publicación, pero le mandan todos los datos a Lisa Meitner, que estaba en Suecia, exiliada en Suecia, por el problema del nazismo. Seguro. Entonces, Lisa Meitner hace los cálculos
compara, digamos, el proceso de partición del núcleo. O sea, Lisa Meitner es la primera que plantea. Acá el núcleo se parte, se está partiendo en dos, utiliza el modelo de la gota líquida, digamos, dice que se parte como una gota líquida, y es más, calcula la cantidad de energía que se libera en el proceso de fisión. Muchas veces nosotros decimos, bueno, en cada fisión se liberan en promedio 200 MeV, que es una cantidad de energía. La primera que hizo el cálculo de esa cantidad de energía fue Lisa Meitner, y lo publicó en 1939. Les vamos a mostrar la publicación de Lisa Meitner. Yo te hago una pregunta, Carlos, perdón. Entonces, digamos que lo que querían hacer esos dos investigadores alemanes era tratar de observar o poder determinar algún elemento más pesado que el uranio, que en la naturaleza es el más pesado de todo. Es decir, no hay otro elemento que se llama, que hoy en día lo llamamos transuránicos, porque es el que pudieron determinar que era el más pesado de todos. Entonces, a esta gente se le ocurrió, bombardeando con neutrones, ya que los neutrones, como no tenían carga, podían llegar hasta el núcleo, ver si podían hacer un elemento más pesado todavía, más grande. Pero en realidad se llevaron una sorpresa, porque al final observaron que veían otros elementos más chiquitos. Y justamente es lo que le contestaron a la mujer esta, ¿no? Es decir, que observaron que en realidad en vez de armar uno más pesado, rompían ese grande que tenían. Exactamente. Uno se imagina, digamos, se puede imaginar esa situación de total desconcierto. Claro. Porque buscando algo, se encuentran con algo que no estaba previsto en ningún lado, digamos. Entonces, esto ocurrió en 1939. Lisa Meitner, digamos, muchas veces olvidada en los libros de texto, digamos, también como descubridora de la fisión, se la considera la madre de los reactores, digamos, justamente por eso. Mira vos. Porque fue la primera que planteó qué es lo que ocurría ahí. ¿Y qué es lo que ocurre en la fisión? Tenemos un núcleo de uranio que cuando es bombardeado por un neutrón, generalmente se parte en dos. Eso es lo que Lisa Meitner llamó el proceso de fisión, esa partición. ¿El tema cuál fue? Que como resultado de esa fisión aparece una gran cantidad de energía, que eso también lo determinó Meitner. Aparece una gran cantidad de energía. ¿Por qué aparece esa energía? Porque si nosotros tomamos la masa de lo que tenemos antes de la fisión, el neutrón y el núcleo de uranio tiene una determinada masa. Después de la fisión tenemos los pedazos, los núcleos en que se divide, los pedazos de núcleo de uranio, por así decirlo, que los llamamos producto de fisión, y tenemos 2 o 3 neutrones que se liberan, se sueltan. Eso tiene una masa. La cantidad de partículas es la misma. Tengo 92 protones y 144 neutrones antes, y tengo 92 protones y 144 neutrones después. Así es. Pero si uno mide las masas, la masa de lo que tengo después de la fisión es menor a la masa de lo que tengo antes. Ahí entra a tallar, entra a jugar lo que algunos llaman una de las ecuaciones más bellas de la física. ¿Qué es lo que sucede ahí? Una pequeña cantidad de masa se transforma en energía. ¿Cuánta energía aparece? La masa que desaparece multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Una muy pequeña cantidad de masa se transforma en una enorme cantidad de energía. Ese es el proceso de fisión y ese es el proceso que mueve, por así decirlo, todos los reactores nucleares que están funcionando hoy en día. Entonces podemos decir que un reactor nuclear aprovecha justamente el proceso de fisión del uranio, de un elemento pesado, porque cuando se bombardea con neutrones, se rompe y libera energía. Entonces, eso sería lo que sucede dentro de un reactor. Ahora, ¿para qué sirve eso, básicamente? ¿Para qué sirve un reactor? Bien, hay, digamos, de ese proceso de fisión,
de ese proceso de fisión, quedan varias cosas como resultado, digamos. Una de las cosas que ya mencionamos es la energía. Entonces, si esa energía que se termina manifestando en forma de calor, o sea, en el núcleo de un reactor aparece calor, se genera calor. ¿Cuál es la diferencia con una caldera, por ejemplo? Que el calor, en vez de generarse por combustión, se genera por fisión. Pero termina apareciendo calor. Esa cantidad de energía que se libera termina transformándose en calor. Si yo puedo extraer ese calor y con ese calor o mover una turbina de gas o transformar, digamos, vaporizar agua y con eso mover una turbina y mover un generador, a partir de la fisión puedo obtener energía eléctrica, que es uno de los usos más conocidos de los reactores. A partir de la fisión termino obteniendo energía eléctrica. Eso se hace en los reactores que se llaman centrales nucleares o reactores nucleares de potencia. Entonces, perdón, entonces Sí. está diciendo que en una central nuclear lo que se usa como combustible, entre comillas, porque no hay combustión, acaba de mencionar que no hay combustión, sino que hay fisión del uranio. Es decir, lo que se usa es uranio para calentar agua, básicamente. En vez de poner la pava eléctrica en tu casa, ellos usan uranio que se rompe. Y ese uranio, como libera tanta energía que se transforma en calor, ese calor se usa para calentar agua, básicamente, y generar vapor, ¿no? Exactamente. Mira vos. De hecho, todas las centrales nucleares al día de hoy hay del orden de 450 reactores de potencia, o sea, reactores que utilizan la fisión para calentar agua y con eso terminar generando energía eléctrica. Todos los reactores de potencia que están funcionando hoy utilizan el ciclo de calentamiento del agua, o sea, todos terminan calentando agua. Hay un estudio en desarrollo reactores que utilicen como refrigerante directamente un gas y que ese gas vaya a una turbina de gas. Son reactores que se llaman de cuarta generación, son reactores que en un futuro, digamos, se espera que estén en funcionamiento, pero los que están funcionando al día de hoy, en todos se utiliza la fisión para generar calor y con ese calor calentar agua. En el 100%. Agua, totalmente, todos. Qué bárbaro. Algunos, digamos, producen el vapor en el núcleo, otros producen el vapor en un intercambiador de calor, pero todos utilizan la fisión como fuente de calor para calentar agua, vaporizarla y con eso mover una turbina y tenemos un generador acoplado al eje de la turbina que termina generando energía eléctrica. Vamos a hablar en otra charla, porque da para una charla mucho más extensa, en otra charla vamos a hablar de las centrales nucleares. En la Argentina tenemos 3 centrales nucleares en funcionamiento. Atucha 1 y Atucha 2 en provincia de Buenos Aires, a 7 kilómetros de Lima, en la zona de Zárate, y la central nuclear de Embalse, que está a 120 kilómetros acá de Córdoba, que es una central canadiense. Esas son las que tenemos en Argentina generando energía eléctrica. Exactamente, en este momento las 3 están generando energía eléctrica. Vamos a hacer una charla mucho más extendida sobre centrales. Genial. Y ahora, es decir, además de la aplicación para la generación de energía eléctrica, como hacemos en Argentina, efectivamente, ¿qué otras aplicaciones, qué otro tipo de reactor existen? Hay multiplicidad de reactores. Ahora, los que no utilizan la energía que se genera, lo que utilizan son los neutrones que se liberan en esta reacción. En la reacción de fisión se liberan 2 o 3 neutrones en promedio, 2,5 en promedio en cada reacción, y esos neutrones los puedo utilizar para diversos fines. Por ejemplo, puedo irradiar materiales que no son radioactivos, puedo irradiarlos con neutrones y transformarlos en materiales radioactivos. ¿Para qué quiero generar materiales radioactivos? Porque los materiales radioactivos se utilizan en la medicina
tienen una amplísima utilización, que es lo que vamos a conversar con vos en otra ocasión. Se utilizan en la industria, se utilizan en la agricultura. Por ejemplo, puedo poner un material radioactivo que emita radiación gamma en un curso de agua subterráneo e ir con un detector por la parte de afuera, digamos, ir siguiendo el curso de esa agua subterránea, midiendo la radiación que emite el material radioactivo que está en el río subterráneo, por ejemplo. Se utilizan materiales radioactivos para medir espesores de papel, espesores de goma. Los que fabrican esos materiales pueden poner una fuente radioactiva y un detector. Al medio, lo que quieren medir el espesor. Entonces, de acuerdo al espesor, será la cantidad de radiación que miden, y con eso se puede hacer una relación entre dosis y espesor del material. Los materiales radioactivos tienen una amplísima utilización en industria, en medicina, en la parte agropecuaria. Entonces, esos materiales radioactivos, una forma de generarlo es en un reactor de producción de radioisótopos. En la Argentina tenemos un reactor de producción de radioisótopos funcionando, que es el RA3, que está en la provincia de Buenos Aires, en Ezeiza, y un reactor de producción de radioisótopos en construcción, que también vamos a hablar sobre ese reactor, el RA10, que también se está construyendo en Ezeiza. Y otros reactores que haya, mencionaste los de potencia, los que generan neutrones para la activación de radionucleidos, y otros reactores más chicos que haya en Argentina para Y otros después fines. tenemos reactores de investigación en general. Yo puedo, digamos, irradiar materiales y ver cómo se comportan ante la irradiación de neutrones, ante un determinado flujo gamma. Entonces, hay reactores de investigación diseminados en todo el mundo. En Argentina tenemos el RA0, el RA4, que está en Rosario, el RA1, que está en provincia de Buenos Aires, en el Centro Atómico Constituyentes, el RA6, que está en el Centro Atómico Bariloche, y estuvo también el RA8 en Pilcanillero, en la provincia de Río Negro. Todos esos reactores son reactores de investigación. En un reactor de investigación se puede hacer neutrografía, se pueden hacer estudios con haces. El RA10, por ejemplo, está previsto que tenga grandes dispositivos para utilizar los haces de neutrones, para hacer neutrografía, para hacer fuente fría, que se llama. Hay líneas de investigación que utilizan en todo el mundo estos haces de neutrones a distintas energías para hacer distintos estudios de materiales, por ejemplo. Tienen una amplísima utilización. Y también se utilizan muchos reactores para capacitación. El RA0, por ejemplo, es un reactor que está utilizado fundamentalmente para capacitar. Capacitamos personal de las centrales nucleares, capacitamos personal de reactores de otros países de Latinoamérica. Entonces, tienen muchísima utilización. De hecho, hay cientos de reactores de investigación diseminados en todo el mundo. Y ahora que decís el RA0, por ahí cuando dice 0, 1, 2, 3, da la sensación de que es el orden en el cual se hicieron. Ahí en Argentina, ¿cuál fue el primer reactor nuclear que se puso en marcha? El primer reactor nuclear que se puso en marcha en la Argentina es el RA1. Ah, el RA1. El RA1 que se puso en marcha en enero de 1958. Probablemente tengamos toda una conversación, toda una charla con el jefe del RA1 para que nos cuente bien la historia, digamos, porque ahí tenemos ¿cómo es que se llama esto? Un clásico con nuestros hermanos brasileros, digamos. Mencionás, en el año dijiste 58, el primer reactor argentino. 1958. Sí. ¿Y en el mundo el primer reactor nuclear? Buena pregunta. El primer reactor nuclear que se construyó en el mundo, se puso crítico, digamos, se puso en funcionamiento en 1942.
específicamente el 2 de diciembre de 1942, debajo de la tribuna de una cancha de squash en la Universidad de Chicago. Es raro. Sí, es raro, pero es pintoresco, digamos. Pero la primer criticidad, la primer puesta en funcionamiento de ese reactor tuvo mucho de pintoresco, pero también tuvo mucho de secreto. Claro, en aquella época me imagino, ¿no? Plena guerra, Segunda Guerra Mundial, digamos. Claro. Fíjense, la fisión, digamos, en 1939. La fisión en 1939. Digamos, con la fisión se descubrió que se generaba una gran cantidad de energía. Entonces fue prácticamente inmediato decir, esto se puede utilizar para fabricar bombas. Entonces, perdón. Entonces, el objetivo inicial o el objetivo, de hecho, del primer reactor que se hizo no fue para la generación de energía eléctrica, sino para la producción de una bomba. Sí, digamos, es el pecado original de la energía nuclear. Al ser este descubrimiento, al darse en 1939, inmediatamente se vio, por un lado, digamos, de que se podía utilizar para fabricar bombas, y también se entró en pánico, por así decirlo, de que el enemigo podía utilizarlo para fabricar bombas. Recordemos que los descubridores de la fisión, digamos, fueron Hans y Strassmann, que estaban trabajando en Alemania. Así es. Hubo un movimiento de los cuales muy activamente participó Einstein, de científicos que estaban trabajando en Estados Unidos, la mayoría de ellos extranjeros. Por ejemplo, el que estuvo a cargo del proyecto del primer reactor nuclear construido fue un físico italiano, Enrico Fermi, que estaba en Estados Unidos porque había tenido que huir de Alemania porque su esposa era judía. Fue la huida de Fermi de Italia fue toda una novela, por así decirlo, porque le otorgaron el premio Nobel y como condición para ir a recibir el premio Nobel, para no desairar al Comité Nobel, él puso de que tenía que viajar con la esposa, porque el objetivo era que le entregaran el Nobel y de ahí directamente viajar a Estados Unidos. Se exilió en Estados Unidos y estuvo a cargo del proyecto de poner en marcha el primer reactor nuclear. ¿Por qué? Y porque se dieron cuenta de que Alemania podía estar fabricando, digamos, podía estar investigando también, usar la fisión para generar un armamento. Entonces se puso en marcha todo un proyecto de investigación y desarrollo para fabricar el primer reactor y después construir reactores para fabricar plutonio, básicamente. Eso era lo que se buscaba. Este reactor se puso crítico, era un reactor muy chiquito, que se puso crítico, entró en funcionamiento el 2 de diciembre de 1942. En secreto. El que estaba a cargo del proyecto era Enrico Fermi, y la forma que tuvieron de avisar a las autoridades de que el reactor se había puesto exitosamente en marcha fue justamente una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, que le comunicaron: el navegante italiano ha llegado a puerto. Qué curioso. Esa fue, digamos, la frase en clave para comunicar de que se había puesto en marcha este reactor. Brindaron, después que se puso en marcha el reactor, era un reactor muy, muy pequeño y muy sencillo, digamos. El control del reactor era manual. Una persona que metía y sacaba del reactor a mano una barra, digamos, de un material muy absorbente de neutrones. El sistema de seguridad también era manual.
había una barra colgada arriba del reactor, colgada de una soga, y una persona con un hacha en la mano, lista para que si recibía la orden de apagar el reactor, con el hacha cortar la soga y hacer de esa manera, digamos, el reactor se apagara rápidamente. Que hoy, perdón, con las medidas de seguridad que tenemos es una cosa descabellada, ¿no? Con las medidas de seguridad que hay en los reactores nucleares, algo así es increíble. Totalmente. No, tengamos en cuenta que era el primer reactor que se construía. Sí, Este reactor fue nada más que para ver si se podía construir un reactor, digamos. Y entonces, digamos, desde el año 42 que se puso a crítico el primer reactor a la fabricación de la bomba atómica, llevó apenas 2 años y medio. Sí, fue un proceso muy rápido. De hecho, el segundo reactor que se construyó ya era un reactor de mucha potencia. Era un reactor de mucha potencia, no de un nivel de potencia de una central nuclear, pero era un reactor que tenía la potencia suficiente para fabricar plutonio en cantidades suficientes, digamos, para fabricar una bomba. El segundo reactor se llamaba X10. Este primer reactor se llamó CP1. En realidad CP porque es la pila de Chicago. Pila porque era un apilamiento de bloques de grafito con el uranio embebido dentro. El uranio metálico y dióxido de uranio embebido, se arma una pila con una forma esférica. Pero se lo llamó CP1 porque fue la pila de Chicago número 1. Ese reactor, digamos... Sí. Termina. Rápidamente se lo trasladó a ese reactor, después se le incrementó la potencia, y hoy en día, en donde estuvo ese primer reactor, hay un monumento conmemorativo nada más. Pero ya no está más la cancha de squash, digamos. No está más la cancha de squash, no está el reactor. No quedó el reactor ni nada. Vos sabés que mencionás, perdón, el hecho de que se logró fisionar el uranio y entonces se hizo un reactor nuclear con una reacción estable, en la cual esos mismos neutrones que se iban liberando rompían más uranio y se iba liberando en un sistema de retroalimentación, podemos decir. Ahora, lo que me llama la atención es, entonces, ¿eso se hizo solamente artificial o en la naturaleza también sucede este fenómeno? Es decir, ¿en algún lado sucede este fenómeno? Actualmente no. Hoy en día no existen los reactores naturales. Reactor natural. Sí, pero por eso les aclaraba. El primer reactor construido por el hombre es esta pila de Chicago número 1, el CP1, que se puso crítico en 1942, que se puso en funcionamiento en el 42. Pero, en la década del 70, investigadores franceses, haciendo prospección de uranio en África, se encontraron con que la proporción de uranio 235 que hay en el uranio natural, si uno toma un pedazo de uranio natural, hay dos variedades, digamos, de uranio en el uranio natural. La mayor proporción es uranio que se llama 238. Tiene 92 protones y 146 neutrones. Pero hay una muy pequeña parte de uranio 235, que tiene 92 protones y 143 neutrones, que en realidad es el uranio que se utiliza en casi todos los reactores, en casi todas las centrales, como combustible. Estos investigadores franceses que estaban haciendo prospección en África se encontraron con que en el uranio natural, en vez de haber 0,7% de uranio 235, que es la proporción que encontramos hoy de uranio natural en cualquier muestra, se encontraron con que había una proporción menor de uranio 235. Había del orden del 0,6%. Lo cual también era desconcertante, descabellado, digamos. No tenía sentido. No tenía sentido, no había nada que justificara que hubiera menos uranio natural en esas muestras. ¿Cuál fue la única explicación plausible? Que en esas muestras de uranio
había habido fisiones de uranio 235. Y por eso había menos uranio 235 que el que debía haber, porque parte de ese uranio se había consumido por fisión. Fueron reactores naturales, estamos hablando de hace cientos de miles de años. Al que le interese puede buscar Oklo, por ejemplo. Oklo es una mina de uranio en Gabón, en donde se dio este fenómeno de los reactores naturales. Entonces, perdón, digamos, se Sí. comportaba exactamente igual que un reactor nuclear artificial, pero las mismas concentraciones que había de uranio, ellos mismos se provocaban el proceso de reacción en cadena, podemos decir, durante muchos años. Claro, ¿cuál es el tema? Con la proporción de uranio 235 que hay hoy en día en cualquier muestra de uranio, hay hoy en día que es el 0,7%, ¿qué es lo que sucede? Con el agua común, digamos, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿qué es lo que pasa? El agua esa facilita la reacción, pero también es muy absorbedora de neutrones. Entonces, hoy en día no existen reactores naturales porque la cantidad de uranio 235 que hay en una determinada masa de uranio es muy poquita. Y tengo poquitos neutrones dando vuelta porque el agua, si bien lo frena, pero también absorbe muchos. ¿Qué es lo que pasaba hace cientos de miles de años? La proporción de uranio 235 en el uranio natural no era de 0,7%, era del 3%, 4%. ¿Por qué era mayor? Y porque había más proporción de uranio 235 y a lo largo de los años fue decayendo. Ambos son radioactivos, el uranio 235 se transforma más rápidamente que el uranio 238. Entonces, cada vez a la medida que pasan miles y miles de años, voy teniendo cada vez menos proporción de uranio 235. Hace cientos de miles de años, en estos lugares había mucho uranio con una proporción muy alta de uranio 235, muy alta, estamos hablando de 3, 4, 5%. Y había agua natural, agua de un río. Entonces ingresaba el agua a la mina, se producían las reacciones de fisión, el agua se calentaba, justamente porque se libera energía en las fisiones, el agua se calentaba, se vaporizaba sola, y cuando el agua se vaporizaba, se paraba la reacción. Cuando el agua se enfriaba o volvía a entrar agua fría, se reiniciaba el ciclo. Entonces esos reactores naturales que pudieron funcionar en aquel momento en estos lugares donde había abundancia de uranio 235 y había agua, hoy en día no pueden funcionar, no pueden existir. Pero sí existieron. Es un fenómeno... Eso es decir, era como que funcionaban de manera pulsada, podemos decir. Porque cuando llegaba el agua, se evaporaba por la cantidad de energía que se liberaba y nuevamente se apagaba el reactor. Exactamente. Una cosa así. Y el uranio, digamos, en aquel momento, que era uranio natural, es lo que hoy llamamos uranio enriquecido. Claro. Hoy si nosotros tomamos uranio natural y de alguna manera incrementamos la proporción de uranio 235, tenemos lo que llamamos uranio enriquecido. ¿Enriquecido por qué? Porque enriquecido en 235, pero en aquel momento esa proporción era natural. En la misma naturaleza. Existieron los reactores naturales. Muy esto curioso. Nos esperamos después de tener reactores, digamos, fabricados por el hombre. Realmente muy, muy interesante, muy interesante. Todo este tema de los reactores, digamos, da para conversaciones muy extensas. Bueno, hicimos básicamente un viaje histórico desde el descubrimiento del neutrón hasta los usos, podemos decir, de los reactores, cómo funciona brevemente un reactor nuclear. Un poquito nos contaste de los reactores que hay en Argentina, del primer reactor, la pila de Chicago que mencionaste recién,
y que también ha habido a lo largo de los años, miles de años, reactores naturales, es decir, la misma naturaleza se encargó de hacer y producir la fisión nuclear, algo que creíamos, que nosotros, por supuesto, que ni sabíamos que existía, pero sí existió en la naturaleza muchísimo tiempo antes que nosotros. Y bueno, y después, una vez que se descubrió, lo estamos aprovechando ahora para diferentes usos, como lo has mencionado vos, ¿no? Realmente hemos hecho un viaje muy, muy interesante. Voy a aprovechar. Decí, Carlos. No, que justamente da para hablar tanto que vamos a, digamos, cada uno de estos temas que hoy hemos conversado un poco, vamos a seguir conversándolos, digamos, con personas que conocen más de cada tema en particular, o digamos, vamos a hablar de los reactores de investigación en la Argentina, si Dios quiere vamos a poder hablar del RA10, vamos a hablar del uso, digamos, de los radiofármacos justamente que se generan en un reactor. Entonces, la idea es poder ir conversando, digamos, todos estos temas porque da para mucho, digamos, son temas que da para hablar y mucho. Sí, ha sido muy interesante de la manera que lo has expuesto como muy natural, así que muchas gracias, Carlos Murúa, y a vos también, Carlos Sosa. No, muchas gracias, por favor. Un gusto tenerte de nuevo con nosotros a través de la tecnología, y sí, más que interesante esto, así que lo vamos a repetir desde otro punto de vista entonces. Quedamos hasta el próximo encuentro, ¿les parece? Genial, genial. Realmente ha sido muy instructivo y de verdad muy, muy natural. O sea, así que muy, muy interesante. Y para desarrollar, por supuesto, como ha dicho Carlos, es decir, tenemos temas específicos, entonces ojalá podamos encontrar cada uno de los expertos y consultarle de esta manera. Enriquece muchísimo. Exactamente. Bueno, cuídense, quédense en su casa, así nos cuidamos entre todos. Seguro que sí, seguro que sí. Exacto. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro. Chao, chao. Gracias. Buenas tardes.